Bienvenidos nuevamente a esta clase de matemáticas, álgebra y trigonometría del programa Vamos para la Universidad. En la clase de hoy hablaremos de progresiones aritméticas y geométricas, nuevamente en el marco de este repaso que estamos haciendo de algunos elementos de aritmética. Es importante recordarles a los estudiantes que por favor traten de no tomar nota mientras se está dictando la clase y traten de estar concentrados en cada una de estas explicaciones. Recuerden también que las clases están grabadas y las pueden visitar cada vez que lo deseen. También les pedimos el favor que traten de llenar estas partes del procedimiento que dejamos indicadas para que ustedes completen el ejercicio y sea más claro. Empecemos entonces por observar cuál va a ser el plan de trabajo de hoy. Definiremos primero el concepto de progresión y en concreto hablaremos de dos tipos de progresiones: las progresiones de tipo aritmético y las progresiones de tipo geométrico. Definiremos cada una de ellas y daremos unas fórmulas para obtener cuál es el enésimo término de cada una de ellas, la suma de los n primeros términos de cada una de ellas, y daremos unos ejercicios de aplicación. Al final de la clase de hoy evaluaremos lo visto en la semana anterior, en donde vimos razones, proporciones y reglas de tres. Definamos primero el concepto de progresión. Una progresión matemática la definimos como una sucesión de números o términos algebraicos entre los cuales hay una ley de formación. Es importante entonces subrayar que hay una ley de formación constante en la construcción de los diferentes tipos de progresiones. Hoy solo hablaremos de dos tipos de progresiones, que son las más comunes en la práctica, que son las progresiones de tipo aritmético y las progresiones de tipo geométrico. Notaremos que cada una de ellas tiene su ley de formación, es decir, tenemos una secuencia de números donde hay una regla de formación. Para conocer el número que se encuentra en la posición enésima, hay una regla de formación constante en cada uno de estos casos. Primero, veamos entonces qué es una progresión aritmética. Como habíamos dicho, una progresión aritmética es una sucesión de números reales de esta forma. Miren, aparece a sub 1, a sub 2, a sub 3, aparecen n términos o números en esa serie de números. Para que la progresión sea aritmética, la diferencia entre cualquier par de números que sean consecutivos es siempre una constante. Es decir, a sub 2 menos a sub 1, a sub 3 menos a sub 2, a sub 4 menos a sub 3 y así sucesivamente, todos tienen que dar la misma diferencia d, que llamaremos diferencia común. Esta fórmula lo que está indicando es eso: cada par de términos que sean consecutivos tienen diferencia común. En esta progresión diremos que a sub 1 es el primer término de la misma, d es la diferencia común, n, que aparece aquí como subíndice, es el número de términos de la progresión, y a sub n el término enésimo de la misma progresión. Para aclarar esta definición, miremos algunos ejemplos. En este caso, ustedes pueden observar tres secuencias de números, se encuentran ordenados. Vamos a ver si cumplen con los requisitos para hacer progresiones de tipo aritmético. Primero, miremos que en el primer caso tenemos una progresión de 1, 2, 3, 4, 5 números. Entonces, n en nuestro caso será igual a 5. Tengo 5 números en mi progresión. El primer término, que denotamos como a sub 1, es igual a 5 también, coincide. No siempre es el caso, en este caso coincide.
El último término de la progresión, a sub 5, es igual a 25. Recordemos que en nuestra notación el 10 será a sub 2, el segundo término de la progresión, 15 a sub 3, 20 a sub 4, 25 es a sub n, es decir, a sub 5, el término quinto de la progresión. Verifiquemos si esa progresión es efectivamente una progresión de tipo aritmético, o no. Para que eso se cumpla, la diferencia entre todo par de términos consecutivos de la misma debe ser una constante. Siempre debe ser la misma. Miremos acá. 10 menos 5, 5. 15 menos 10, 5. 20 menos 25, 5. 25 menos 25. Noten que la diferencia es común entre cada par de términos consecutivos, es decir, d es igual a 5. Cuando hay diferencia común, decimos que hay una progresión aritmética. La resumiremos así, con estas siglas, PA. La progresión es de tipo aritmético. Entonces, en este caso, tenemos una progresión aritmética con primer término 5 y diferencia común 5. Basta con tener el primer término de la progresión a sub 1 y la diferencia común para construir la progresión. Miremos que es así. El primer término de la progresión, recuerden, es 5 y la diferencia común es 5. Por lo tanto, si a 5 le sumas 5, obtienes el segundo término de la progresión, 10. Nuevamente, si a 10 le sumas 5, que es la diferencia común, obtienes el tercer término de la progresión. Si a 15 le sumas nuevamente la diferencia común, que es 5, obtienes el cuarto término de la progresión y así sucesivamente. Noten que la diferencia común es 5. Perdón, la diferencia entre pares consecutivos siempre será 5. Basta con tener el primer término de la misma y la diferencia común para obtener toda la progresión. Fíjense, nuevamente 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25. Verifiquemos si este segundo conjunto que aparece acá, esta segunda sucesión de números que aparece acá, también es una progresión de tipo aritmético. En este caso, mi progresión consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. La progresión tiene 9 términos. El primer término de la misma es el 0, a sub 1 es igual a 0. Y el enésimo término, es decir, a sub 9, es igual a 4. Noten que este es a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, así sucesivamente. Ahora, verifiquemos si ese conjunto de números que se encuentra ordenado allí es una progresión de tipo aritmético o no. Es decir, tenemos que verificar si tienen diferencia común. Miren que efectivamente así es. 1 medio menos 0 da 1 medio. 1 menos 1 medio, 1 medio. 3 medios menos 1 da 1 medio. Y si ustedes continúan verificando cuánto da la diferencia entre cada par consecutivo de estos números, siempre les va a dar 1 medio. Quiere decir que sí tenemos progresión aritmética porque hay diferencia común. La diferencia común es 1 medio. Para construir la progresión basta con tener el primer término de la misma y la diferencia común. Si a ti solo te dan el primer término de la progresión y la diferencia común, es muy fácil construir el resto de la progresión. 0 más 1 medio, 1 medio. 1 medio más la diferencia común, que es 1 medio. Si ustedes resuelven esa suma, da 1. 1 más, nuevamente, 1 medio es 3 medios. Y así sucesivamente podrán construir los 9 términos de la progresión a partir del primer término y la diferencia común.
Ustedes pueden constatar que efectivamente la última serie de números que aparece acá también es una progresión. A manera de tarea, verifiquen que efectivamente es una progresión donde el primer término a sub 1 es menos 4. La progresión consta de 1, 2, 3, 4, 5 términos y van a verificar que la diferencia común en este caso es menos 4. Por supuesto, menos 8 menos menos 4 es igual a menos 4. Ustedes van a verificar eso con el resto de términos, fíjense. Menos 8 menos menos 4 es igual a menos 8 más 4, que es menos 4. Van a verificar que es una progresión de tipo aritmético porque esa diferencia de menos 4 se conserva para cada par de términos consecutivos de la progresión. Fíjense que menos 4 más menos 4 da menos 8, menos 4 da menos 12 y así sucesivamente podrían construir los demás términos de la progresión. Interesa entonces, para toda progresión, obtener cuál es el término enésimo de la progresión. Supongamos que en esta segunda progresión me interesa saber cuál es el término 60 de la misma progresión. Es decir, supongamos que la progresión no termina acá, sino que continúa, y quisiera saber cuál es el término 60 sin necesidad de pasármela sumando un medio iterativamente hasta llegar al término 60, lo cual sería bastante dispendioso. Entonces interesa saber cuál es el término 60 de la progresión, supongamos, y saber cuánto suman, por ejemplo, los 45 primeros términos, sin necesidad de hacer la suma manualmente. Es decir, en el primer caso, si quisiera obtener cuál es el enésimo término de una progresión, esta sería la fórmula. Solicitamos, por favor, a los estudiantes que verifiquen en el material que se encuentra en sus páginas cuál es la forma de verificar o demostrar que efectivamente el término enésimo de una progresión de tipo aritmético puede obtenerse mediante esta fórmula. Esta fórmula nos dice, para obtener el término enésimo de cualquier progresión de tipo aritmético, que ya demostremos que es progresión aritmética, se construye así. Al primer término se le suma lo que dé el producto entre n-1, este mismo n acá, pero menos 1, por d. Para que comprendamos la aplicación de esta fórmula, partamos del siguiente ejemplo. Me piden acá, en este ejemplo, que calculemos el 17º término de esta progresión. Noten que aquí hay una colección de números que se encuentran en orden, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Debemos verificar primero si la progresión es de tipo aritmético para poder aplicar la fórmula que me permite calcular el enésimo término de esa progresión. Si la progresión es aritmética, debe haber diferencia común, es decir, menos 5 menos menos 7, que es la diferencia entre este y este, debe dar lo mismo que la diferencia entre menos 3 y menos 5, y debe darnos lo mismo que la diferencia entre menos 1 y menos 3. Fíjense entonces que menos 5 menos por menos más 7, les quedaría menos 5 más 7. Aquí tenemos entonces que menos 5 más 7 es 2. Como ustedes pueden verificar también aquí, menos 3 más 5 también da 2, menos 1 más 3 da 2. Hay diferencia común. La diferencia común D es igual
a 2. Por lo tanto, esta progresión sí es de tipo aritmético. Para obtener el término de 17, como ustedes ven, sería dispendioso empezar a sumar 2 iterativamente hasta llegar al término 17º. Apliquemos la fórmula entonces. Obtengamos el término 17º de la progresión, que se denota así, a sub 17, el 17º término de la progresión. Es igual a sub 1, primer término de la progresión, es el menos 7, más n menos 1, en este caso será 17, este es n, menos 1, 16, que multiplica a la diferencia común, que es 2. Es decir, que el término 17 de la progresión es igual a menos 7 más 16 por 2 da 32. 32 menos 7 da 25. Por lo tanto, tenemos que el término 17 de esa progresión es igual a 25. Repito, la fórmula para obtener el término enésimo de toda progresión de tipo aritmético se obtiene así. Primer término de la progresión más n menos 1, en este caso será 17 menos 1, 16, por la diferencia común, que en nuestro caso es 2. Observemos este otro ejemplo. Escribamos una progresión aritmética cuyo cuarto término sea 10 y su sexto término sea 16. Es decir, estamos trabajando con una progresión de tipo aritmético, sabemos que hay diferencia común, que consta de 6 términos. Me están diciendo que el cuarto término, es decir, aquí vendría el primero, aquí vendría el segundo, aquí el tercero. Me están diciendo que el cuarto es 10. Aquí vendría el quinto término, aquí el sexto término de tal progresión es 16. Me dice que determine cuáles son los demás términos de esa progresión, es decir, que escriba el resto de la progresión. Solo me están dando el cuarto término de la misma y el sexto término de la misma. Para eso me basaré en esta fórmula y en el hecho de que la progresión es aritmética. Miremos entonces qué tenemos hasta el momento. Lo que tenemos es que a sub 4, término de la progresión según la fórmula, esta de acá, es igual a sub 1, que todavía no lo conozco, más n menos 1, 4 menos 1, 3, por la diferencia común que todavía no conozco. Y de acuerdo al enunciado, me habían dicho que el término cuarto de esa progresión es 10. Entonces, esta parte viene por la fórmula y esta por el enunciado. Me dicen que el cuarto término de la progresión es 10. De forma análoga, si queremos hablar del sexto término de la progresión, según esta fórmula de acá nuevamente, será igual al primer término, que todavía no conozco, es una incógnita, todavía no lo conozco, más n menos 1, 6 menos 1, 5, por la diferencia común. Y según el enunciado, el sexto término es 16. Observen que estamos en presencia aquí de un sistema 2×2. Tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Las incógnitas son a sub 1 y d. Ustedes podrían resolver por el método de su predilección, por igualación, sustitución, reducción, etc. La técnica que aplicaré será la siguiente.
En esta primera ecuación lo voy a dejar tal cual, voy a multiplicar por 1 en ambos lados de la igualdad. La expresión se mantiene intacta. En el segundo caso voy a multiplicar por menos 1 en ambos lados de la igualdad. No altera la igualdad aunque luzca distinta, que luzca diferente. Multipliquemos por menos 1 en ambos lados de la igualdad, lo que implica cambiar los signos de toda la expresión. Y quedará así. Menos a sub 1 menos 5d igual a menos 16. Sumemos. A sub 1 menos a sub 1 da 0. Más 3d menos 5d da menos 2d. Y 10 menos 16, en este caso, da menos 6. Lo que tenemos entonces es que menos 2d es igual a menos 6. Si despejamos la d pasando el menos 2 que multiplica en el lado izquierdo a dividir al lado derecho, tenemos que d es igual a menos 6 entre menos 2. Menos entre menos da más, 6 entre 2 da 3. Tengo ya la diferencia común. Ustedes pueden aplicar el método de su predilección. En este caso, ustedes podrían haber utilizado, por ejemplo, igualación, haber despejado a sub 1 en la primera ecuación, a sub 1 en la segunda e igualar. Ya que tengo d igual a 3, basta con encontrar cuál es el primer término, digamos, en esta primera fórmula de acá, para así haber resuelto el problema, porque basta con tener el primer término de la progresión y la diferencia común para construir los demás términos de la misma. Como aquí tengo que a sub 1 más 3d es igual a 10, y ya sé que la d es igual a 3, tengo que a1 más 3 por 3 es igual a 10. De donde tengo que a sub 1 más 9 es igual a 10. Si despejamos a sub 1, obtenemos 10 menos 9, que es igual a 1. Ya tenemos el primer término de la progresión, 1, y la diferencia común, que es 3. Podemos construir entonces los demás términos de la progresión. Es bastante simple. Miren, el primer término de la progresión es 1, y como la diferencia común es 3, 1 más 3, 4 más 3, 7, más 3, 10, ya lo sabíamos, más 3, 13, más 3, 16. Muy bien, jóvenes. A continuación nos vamos a tomar un descanso de 5 minutos. Por favor, recojan las preguntas, se las hacen llevar a sus respectivos profesores. Y en 5 minutos entonces continuaremos con la sesión. Bienvenidos. Continuemos entonces con otra de las fórmulas bien importantes a la hora de trabajar con progresiones de tipo aritmético. Esta fórmula, la cual no es difícil de demostrar, y les sugerimos que por favor revisen en el material que tienen en la plataforma cuál es la forma de obtenerla. Nos dicen que para obtener la suma de los primeros n términos, ya que reconozco una progresión como aritmética, se obtiene así. S sub n es igual a n medios, y n medios se multiplica
por esta suma, 2 veces A1 más n menos 1 por d. Otra fórmula para obtener el mismo resultado sería esta, n medios, n es este de acá que aparece como subíndice, que multiplica a sub 1 más a sub n, es decir, el primer término de la progresión más el enésimo término de la misma. En esta progresión, por ejemplo, que fue la misma que trabajamos ahorita y reconocimos efectivamente que era una progresión de tipo aritmético, podríamos obtener la suma de sus 20 primeros términos. Podríamos uno a uno de estos términos irlo sumando hasta que lleguemos al término que se encuentra en la posición 20, pero eso sería bastante dispendioso. Esta fórmula me permite obtener directamente cuál es la suma de los n primeros términos de esa progresión. En este caso estoy buscando cuál es la suma de los 20 primeros términos de tal progresión. Es decir, me preguntan por S sub 20, la suma de los 20 primeros términos de esa progresión. Se obtiene así, n medios, n es este 20 medios, que multiplica a 2 veces a sub 1. En este caso me están dando a sub 1, que es menos 7. Más n menos 1. En este caso, n menos 1 será 20 menos 1, 19, por la diferencia común. Recordemos del ejercicio anterior que la diferencia común es 2. Verifiquemos que así es. Menos 7 más 2 da menos 5. Menos 5 más 2 da menos 3. Menos 3 más 2 da menos 1. La diferencia común en este caso entonces sería 2. Resolvamos entonces esta expresión que aparece acá y así obtendremos la suma de los 20 primeros términos. La suma de los 20 primeros términos de la misma progresión, una vez la simplificamos, sería el siguiente. Si quieren, dejemos todavía estos 20 medios aquí indicados. Ya sabemos que 20 medios da 2. Y acá practiquemos un caso de factorización que ustedes conocen para que la suma quede más fácil de resolver, que es factor común. Noten que aquí hay 2 términos y en esos 2 términos aparece como factor común el 2. Toman a 2 como factor común y del primer término les queda menos 7. 2 por menos 7 es exactamente el mismo factor original, término original, disculpen, más del segundo término queda un 19. Es fácil devolverse, ¿cierto? 2 por menos 7 es esta misma expresión, 2 por 19 es esta misma expresión. Igual ustedes lo podrían resolver directamente. Esto es igual a tener 20 medios, que es 10, que multiplica a 2, que multiplica a menos 7, más 19, que es 12. $10 por 2 da 20. Y 20 por 12 da 240. Esa sería la suma de los 20 primeros términos de la progresión y sería esto mucho más fácil que empezar a sumar término por término hasta llegar al término 20. Esta es la suma de los 20 primeros términos de una progresión con primer término menos 7 y diferencia común 2. En este ejemplo me piden que hallemos la suma de los 15 primeros múltiplos del 5. Escribamos en forma de progresión los primeros múltiplos del 5. Tenemos el 5, es el primer múltiplo del 5, si empezamos desde el 1. El segundo múltiplo será el 10, el tercero será el 15.
y así sucesivamente. Como ustedes ven, esta sí es una progresión aritmética, por supuesto. Noten que el primer término de la progresión es 5 y la diferencia común entre cada par consecutivo será igual a 5 también. Muy bien, aquí lo que me están pidiendo es que encontremos la suma de los 15 primeros términos de esa progresión. Tocaría escribir 15 términos en esta progresión y sumarlos uno por uno sería dispendioso. La suma de los 15 primeros términos de esa progresión será igual a, según la fórmula, n medios. N es 15. 15 medios por 2 veces a sub 1, el primer término de la progresión, que es 5, más n menos 1. 15 menos 1 da 14 por 5. 5 es la diferencia común. Tenemos entonces 15 medios. Si ustedes lo desean, hacen directamente el producto de 2 por 5 y lo que le dé lo suman por el producto de 5 por 14. Para que simplifique un poco mis operaciones, voy a tomar como factor común 5. En este caso, 5 sería el factor común. Del primer término me queda un 2, del segundo término me queda un 14. Y esto es entonces 15 medios que multiplica a 5, que multiplica a 2 más 14, que es 16. Noten que podemos sacar mitad de aquí y mitad de 16, que es 8. Nos queda entonces 15 por 5 por 8, es decir, como 5 por 8 da 40, nos queda el producto de 15 por 40. Cuando ustedes hagan el producto, les va a dar 600. Eso será lo que suman los 15 primeros múltiplos del 5, partiendo del 5, claro está. Resolvamos ahora este problema de aplicación, en donde pretendemos tomar un ejemplo tal vez un poco más cotidiano de la vida real y observaremos la aparición de una progresión de tipo aritmético en este ejemplo. En este ejemplo me dicen que la dosis de un medicamento es de 100 miligramos el primer día. Se suministran 100 miligramos el primer día y 5 miligramos menos cada uno de los días siguientes. Quiere decir entonces que en el segundo día tendríamos 95 miligramos, en el tercer día 90 miligramos y así sucesivamente. El tratamiento dura 12 días. Me dicen cuánta cantidad de medicamento se tiene que tomar durante todo el tratamiento. ¿Cuánto medicamento? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué cantidad se debe tomar el día 9? Verifiquemos entonces si en este enunciado aparece una progresión de tipo aritmético. Empecemos a poner los primeros términos de la progresión. El primer día se deben suministrar 100 miligramos. Este será entonces el término que llamamos A sub 1. El término A sub 2, que corresponde al segundo día, será 5 miligramos menos, es decir, 95 miligramos del medicamento. En el tercer día, el término A sub 3 de esa progresión será 95 menos 5, 90. Y así continuaremos hasta que lleguemos a el día 12, hasta el término A sub 12 de esa progresión. Ese día se termina el tratamiento.
Me preguntan por dos cosas. Primero, me preguntan cuál es la cantidad que debe tomarse el día noveno, es decir, que me están preguntando por el término A sub 9 de esa progresión. Este término A sub 9 es una de las preguntas que me hacen aquí. ¿Cuál es el término noveno de esa progresión? Pero también me preguntan cuál es el total, cuál es la cantidad total de medicamento que se debe suministrar durante todo el tratamiento. Es decir, que debo sumar 100 miligramos más 95 más 90, toda la cantidad del medicamento que se haya consumido hasta el día 12. Es decir, que además de A sub 9 me están preguntando por S12, la suma de los 12 primeros términos de esa progresión. ¿Cuál es la cantidad total de medicamento que se debe consumir en todo el tratamiento? Resolvamos entonces, primero, cuánta cantidad de medicamento se tiene que tomar durante todo el tratamiento. Ya reconocimos que la progresión es de tipo aritmético. El primer término es igual a 100 y, regresemos a la diapositiva anterior, obtengamos la diferencia común. Efectivamente hay diferencia común y la diferencia común es 5. Eso es cierto para cualquier par de términos consecutivos de la progresión. Por lo tanto, esa progresión es aritmética y tiene sentido aplicar la fórmula de la suma de los n primeros términos. La diferencia común, en este caso, es menos 5. Noten que 95 menos 100 da menos 5. Del mismo modo, 90 menos 95 da menos 5. La diferencia común es menos 5. Observen. 10 menos 5, 95, menos 5, 90, menos 5, 85 y así sucesivamente hasta que llegamos al término 12 de esa progresión. La progresión aritmética tiene como primer término A sub 1 igual a 100 y como diferencia común el número menos 5. Se nos pide entonces que obtengamos cuál es la suma de los 12 primeros términos. S sub 12, porque son 12 días de tratamiento, es igual a n. N es 12. 12 medios, que multiplica a 2 veces A sub 1, primer término de la progresión. Más n menos 1. 12 menos 1, 11, por la diferencia común. La diferencia común es menos 5. Es decir, podemos ir simplificando un poquito esta expresión. 12 medios es 6, 2 por 100 da 200, más 11 por menos 5 da menos 55. Si ustedes completan las operaciones que aparecen allí, 200 menos 55, y eso lo multiplican por 6, el resultado que obtendrán será 870. ¿Cómo interpretamos eso? Que S12 sea igual a 870. Quiere decir que en el total de tratamiento se deben suministrar 870 miligramos durante todo el tratamiento. Recuerden que el tratamiento dura 12 días y por eso obtuvimos la suma de esta progresión hasta el término 12 de la misma. Luego me preguntan qué cantidad se debe tomar el día noveno. Es decir,
Me están preguntando por el término A sub 9 de la progresión. Recuerden, A sub 9 es igual a sub 1, primer término de la progresión, es 100, más n menos 1, 9 menos 1, 8, por la diferencia común que es menos 5. Esto es igual entonces a 100 menos 40. Recuerden, 8 por menos 5, menos 40. El resultado será 60 miligramos. Quiere decir que el día noveno se deben administrar 60 miligramos de ese medicamento. Noten, es importante verificar que el resultado es consistente con el enunciado. Si empezamos tomando 100 miligramos y vamos reduciendo de 2 y 5 miligramos por día, esperamos que el día noveno tengamos una cantidad menor que la cantidad inicial.